¿Qué tal, queridos amigos? Llegó diciembre y la señora Claus, naturalmente, ahora llamada Claudia, se fue a levantarle la mano a la nueva gobernadora de Veracruz, Rocío Nale. ¿Qué acaso no es aquella que compró un montón de propiedades en el estado antes de ser gobernadora como candidata? Que se le descubrió todo su malaje, y en México, en la Ciudad de México. ¿No es aquella que dice que dejó la refinería de Dos Bocas, pero la dejó, sí, en estado de desastre, porque como secretaria de Energía no pudo sacar a flote ese proyecto y sigue siendo un tremendo elefante blanco al que hay que inyectarle millones de dólares para que pueda producir un barrilito de gasolina? Qué tremenda situación la de ir a elogiar a una mujer tan corrupta como la que le alzó la mano, que pasó encima de la voluntad ciudadana el 2 de junio y se erigió en presidenta sin ningún escrúpulo, violando la voluntad de esa ciudadanía que se supone ejerce la soberanía popular. Pero bueno, hay tantas cosas que comentar. Por ejemplo, esta misma persona, la presidenta, doña Claus o Claudia, es medioambientalista, es científica del medio ambiente. Presume incluso que intervino en la posibilidad de que le dieran un premio Nobel, nada menos, junto al otro ridículo payaso del moñito, al jajajajalí Ferramera. Pobre diablo. Pues siguiendo los mismos pasos, también dice que ella participó en un proyecto que ganó el premio Nobel. Pero lo que no dice es que como medioambientalista ha decretado que es fauna nociva los venados, los jaguares de toda la selva maya. Fauna nociva. Los que son verdaderamente parte de la fauna nociva son sin duda alguna todos aquellos que talaron 7 millones de árboles de maderas finas con un negocio que en este momento se evalúa en 35,000 millones de dólares, mismos que se contrabandearon a través de Guatemala, en donde Romeo Ruiz Armenta, el Romeo de la Julieta, Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, que establecieron una especie de puente entre Campeche y Guatemala para llevarte las maderas finas y completar el negocio. Un negocio que le dio pingües ganancias al clan López Obrador, López Beltrán, que se metieron 35,000 millones de dólares a la bolsa. Bueno, no tantos porque han de haber distribuido ese dinero entre quienes organizaron y estructuraron esta mañosa actitud que tanto ha golpeado al sureste mexicano. Ya basta de atrocidades, y siguen, y ya costó el Tren Maya más de medio billón, o sea, 500,000 millones de pesos, y todavía le quieren inyectar 120,000 millones más, porque claro, Claudia no puede hacer más que obedecer, seguir la agenda que le dejó por escrito o de palabra, no sabemos, el predecesor, el intocable. Pues no que iban a perseguir el pasado, no que iban a consultarle al pueblo de México de verdad si se perseguía a los
antecesores en la presidencia, ¿qué hicieron? Una charada de consulta, ya cuando el expresidente López había determinado que él iba a votar en contra después de que él fue el promotor de la famosa consulta, que claro, no tuvo ni siquiera la importancia de figurar en números. Nadie fue a la consulta. Como nadie va a ir a la elección de jueces, magistrados y ministros el próximo junio. Nadie, absolutamente nadie va a ir, porque salvo los acarreados de siempre, hay una repulsa total a esa reforma indigna que somete al Poder Judicial, al Ejecutivo, al que ya está sometido el Poder Legislativo. Es decir, los tres poderes los domina el Ejecutivo, pero peor aún, ni siquiera la titular del Ejecutivo, sino el predecesor ejecutivo, en lo que ya es formalmente el segundo maximato mexicano. De Calles, bueno, Calles por lo menos expulsó, o fue expulsado, mejor dicho, fue retirado de México, expulsado por Lázaro Cárdenas, que es cierto, acabó con el maximato e inició el presidencialismo. Esto es la virtud y el defecto. Pero bueno, el hecho es que el señor Calles, cuando menos, fue exiliado de nuestro país. Lo mismo debía ser con el predecesor infame que dejó todo cabezas para arriba, patas para arriba, en una triste fotografía de una realidad que no merecemos. Ahí están cayendo ya los fariseos y los tontos útiles. El hijo del cacique extinto de Yucatán, de apellido Cervera, este sujeto innombrable para mí, tuvo un hijo que se llama igual que él, Víctor, amanaderito así, como que no es muy definido en sus gustos, pero bueno, eso ya creo que es un elogio en el mundo actual, en el mundo contemporáneo. Decidió separarse de su nombramiento que le había dado el gobernador morenista, que era panista desde hace toda la vida, hasta que fue designado candidato a gobernador de Morena y ganó con las trampas habituales, es decir, con el algoritmo famoso que entorpeció la voluntad de la ciudadanía. Guacho Díaz Mena. Ese sujeto es gobernador de Yucatán y ya causó la primera baja a su gobierno, la del hijo del extinto cacique. ¡Qué vergüenza! ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde esta polución política está destrozando el futuro de México? Y no hablamos de las trumpadas que nos vienen, trumpadas, no trompadas, Trompadas es ya de nivel nuclear. Las trompadas son chiquilladas. En cambio, las trompadas, esas sí van a calar hondo. Y la señora Sheinbaum no sabe qué hacer. Mientras el primer ministro de Canadá ya fue invitado a la residencia de Florida, Mar-a-Lago, del señor Trump, para explicar que pues, Canadá no tiene por qué estar dentro de esa infame actitud del 25% de aranceles a sus productos. Y parece que el fuego contra Canadá ya amainó. En cambio, el fuego contra México no, porque el señor Trump dijo que la señora Claudia Sheinbaum había aceptado cerrar la frontera.
La señora Sheinbaum ya se desdijo, dijo que no es cierto, pero a Trump le quedó la idea de que ella también estaba de acuerdo en cerrar la frontera. Y esto sería el caos, el acabose, no de los migrantes, de la economía mexicana. Así nos están gobernando ya, cuando terminó apenas el segundo mes de gobierno de doña Claudia. ¿Qué nos espera en el futuro? Nada bueno con la 4T. No me van a callar, nunca. Y lo digo con cero cobardía.